Mm, listo. Entonces, la idea, vamos a arrancar formalizando el tema de vectorización, que realmente es algo que nosotros ya hemos mencionado, pues, no explícitamente, donde básicamente es la acotación de los, que como yo le digo, los poderes o los beneficios de computación que trae NumPy frente a las implementaciones de listas nativas que ya trae Python por defecto. Entonces, si se acuerdan, nosotros hicimos un ejemplo hace muchas semanas, cuando vimos de hecho NumPy, donde les mostraba las ventajas a nivel de tiempo que podía acarrear el uso de una lista normal y el uso de una estructura parecida a una lista, pero en NumPy. Entonces, el detrás está el tema de vectorización, que es básicamente es cómo yo puedo, digamos, hacer expresiones como por ejemplo estas que tenemos aquí. Vos te las voy a mostrar aquí por pantalla. Dame un segundo. Por ejemplo, estas. Por ejemplo, el array, que es el que ustedes ya han realizado en Java, en C Sharp. Esto esperaría pues que ya no fuera una ciencia oculta, que básicamente es el recorrido que uno hace a través de un for, ¿no? Entonces ustedes implementan un recorrido de cada uno de los índices y acá lo que estamos haciendo simplemente en este array es intentar multiplicar los elementos que existen en él, pues, para poder, digamos, básicamente es la multiplicación de cada uno de los elementos que existen dentro de ese array. Entonces, lo que hacemos es simplemente hacer un recorrido y sobre el recorrido, pues exploramos cada uno de los índices. ¿Listo? Aquí lo que estamos haciendo es, bueno, específicamente es una multiplicación de entre dos arrays. Aquí tenemos un array A y un array B. ¿Listo? Y lo que hacemos es simplemente que obtenemos el índice en la posición que estamos acá haciendo en el recorrido del for. ¿Vale? Esto pues funciona perfectamente, ¿no? Y pues también sabemos que si lo hacemos en Python también funciona, eso no hay ningún lío. Es decir, palabra más, palabra menos, ambos resuelven la problemática a nivel de exploración de ese tipo de estructuras. Por otra parte, pues tenemos el tema, por ejemplo, de las matrices, ¿no? Entonces, tendríamos, por ejemplo, dos recorridos y este, pues a su vez, pues tendríamos que aplicar la lógica necesaria para hacerle la indexación y obtener el valor para finalmente aplicar el operador. Pues al final, pues ustedes y ya, pues esperaría que ustedes esto ya llevaran luego un análisis, por ejemplo, a nivel de computacional, pues obviamente si esto es complejidad, qué tipo de complejidad tiene y bueno, la cantidad de línea de códigos que esto podría acarrear. Pero bueno, pero más atrás o más allá, diría que acuérdense que esto no está mal, está bien a nivel de desarrollo de programación, pero sin embargo, ese tipo de cosas, como por ejemplo los recorridos que hacemos a nivel de los loops, como estamos haciendo tanto acá y acá, pues finalmente lo que nosotros podemos hacer a través de un objeto con NumPy, que ya de hecho ya lo hemos hecho varias veces, es simplemente sin necesidad de hacer la aplicación de force, nosotros podríamos hacer multiplicaciones directamente de dos vectores que sean tipo NumPy. Entonces, por ejemplo, en este caso, en vez de hacer el loop pues, de cada uno de los índices como lo tenemos acá, simplemente a través de esta declaración de dos vectores, sea A por B, así como lo tenemos de esta manera, pues lo que se hace explícitamente es que dentro de la lógica de NumPy esto se ejecuta. Y lo mismo sería para nivel de las matrices, pues sería la misma lógica, pero pues la única diferencia que es que voy a acotar lo que es que voy a acotar lo que las matrices son las mayúsculas que tenemos acá, pero funciona independientemente. O sea, cuando yo me refiero a independientemente es que ambos van a resolver la problemática, pero a nivel de NumPy, a nivel de optimización, a nivel de cantidad de datos y tiempo, pues NumPy siempre va a tener la ventaja frente a ese tipo de estructuras. Entonces, simplemente voy a tomar una referencia. De hecho, cuando yo estaba preparando este material, pues curiosamente, ahí revisando un poco el LinkedIn, me encontré un meme. Antes yo dictaba mucho mis clases con memes antes, pero prácticamente antes, en ICESI, porque a veces creía que este tipo de cosas, aparte de originar un chiste, pues de pronto, si alguno de ustedes pues agarraba el contexto que estamos hablando ahorita, pues tal vez si alguna vez veía el meme, pues se van a acordar de lo que estamos hablando.
Esto lo vi de un curso de una organización que se llama Deep Learning AI. Entonces, pues lo estoy tomando de él directamente y pues lo que dice aquí es simplemente es, bueno, listo, pues utilizamos traditional for loops, es decir, lo que estamos usando acá. Y pues Batman simplemente le dice que no, obviamente. Entonces utilicemos vectorización. Entonces, esto, digamos que este meme, cuando si usted alguna vez ustedes lo ven, pues acarrea precisamente lo que estamos viendo aquí, a lo que estamos viendo ahorita en este mismo momento. ¿Listo? Entonces, veámoslo acá simplemente nuevamente con un ejemplo para que lo vean en aplicación. Entonces, yo acá tengo dos vectores con una dimensión de, bueno, dos vectores A y B que van a tener esta cantidad de dígitos, ¿sí? Ahora, lo que quiero hacer es calcular el tiempo en el cual se demora una multiplicación entre A y B. ¿Listo? Entonces voy a utilizar esta librería que se llama Time, que lo que hace simplemente es obtener el tiempo en un instante del tiempo. Luego lo que hago es un operador que se llama punto .dot. Ya vamos a ver específicamente para qué sirve, pero simplemente una multiplicación entre dos vectores tipo NumPy. Por otra parte, vuelvo y capturo el mismo instante, otro instante del tiempo, es decir, cuando ya termine de ejecutar esta línea de código. Y finalmente lo que hago es imprimir el resultado aquí y imprimo después es el tiempo que ha pasado, ¿listo? Entre este menos este, para ver simplemente cuánto se demoró esta operación en ejecutarse. Por otra parte, pues voy a mostrarles acá es la misma operación de multiplicación que teníamos previamente en la parte de arriba, pero pues aplicando un for. ¿Listo? Entonces acá tenemos un recorrido de cada uno de los elementos, los multiplicamos y lo estamos incrementando, que es lo mismo que está haciendo esta operación acá. Hacemos el cálculo y finalmente lo imprimimos acá en la parte de acá abajito. ¿Listo? Entonces, ambas operaciones finalmente pues resuelven. Si ustedes notan, vean que va a dar un resultado pues obviamente pues aproximado. Acá tenemos algunos pues decimales pues que obviamente no dan, pues ustedes ya conocerán que las ciencias de la computación por lo menos cuando uno opera, muchos de los decimales no son exactos. Pero vean la diferencia simplemente que esa diría que ya se vuelve significativa a nivel de tiempo. Entonces vean cómo es operando a nivel de vectores con vectorización, que es la propiedad que estamos viendo ahora propiamente de NumPy. Y pues el tiempo que se demora, por ejemplo, utilizando los loops, en este caso con Python, ¿no? Este es el nativo. Entonces, esto es bastante significativo cuando uno no empieza a hablar. De hecho, esto es una cantidad, pues diría que es más o menos, bueno, diría que es poquita, pero sin embargo, cuando uno ya empieza a agrandar esta cantidad de dígitos, le empieza a uno incorporar más dimensiones. No sé si algunos de ustedes ya están trabajando con imágenes, que la cantidad se vuelve un poco abismal cuando uno empieza a hablar de píxeles y por cada uno de los colores que con algunos de ustedes les hice el ejercicio. Entonces, esto ya empieza a volverse corto. Y aquí es donde NumPy entra a abordar ese tipo de problemas y a nivel de tiempo. ¿Listo? Entonces, la vectorización debe ser un sí o sí cuando uno está por lo menos operando vectores de grandes volúmenes de datos y pues por lo menos en Python, ¿vale? Por otra parte, entra otro concepto que es el tema de broadcasting. El broadcasting parte, en este caso, de la vectorización que acabamos de ver acá, en la parte de acá arriba, pero el broadcasting simplemente es el modo en el cual yo puedo operar dos vectores o dos matrices que tienen distintos tipos de dimensiones o formas o shapes, ¿sí? Vamos a verlo un poquito más en detalle con un ejemplo. Entonces, supongan que tenemos en este caso una matriz que está conformada por 16 dígitos que van desde 0 al 15 y va a tener una dimensión de 4 por 4. Es lo que estamos haciendo aquí con un reshape. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tenemos acá imprimida. Por otra parte, lo que queremos hacer es operarla, es decir, queremos multiplicar esta matriz contra un vector.
que en este caso del vector va a ser de 4, va a tener de 4 valores, es decir, de 4 por 1. ¿Listo? Entonces, esta va a ser este va a ser la, la multiplicación entre los dos elementos que tenemos acá. Pero entonces, vean que por lo menos nosotros desde el principio de lo que estamos analizando tenemos un objeto que tiene una dimensión de 4 por 4 y el otro tiene una dimensión de 4 por 1. El concepto de broadcasting, palabras más, palabras menos, intenta es abordar ese tipo de problemas a nivel de las dimensiones entre los objetos que estamos intentando operar. Y básicamente nosotros de cierta manera nos desentendemos un poco de ese tema de las diferencias entre los shapes desde el punto de vista de siempre uno estar velando de tres tipos de reglas, de tres reglas particularmente. ¿Cuáles son estas reglas? Básicamente diría entre las tres, hay que mencionar dos, ¿listo? La primera, que es esta, que se las voy a traducir, nos dice es que, por ejemplo, si alguna de los arrays que estamos analizando tiene dimensiones distintas, eh, alguno de los shapes eh, debe tener con la menor dimensión, debe rellenarse, en este caso, con valores de 1. ¿Sí? En este caso, particularmente desde la parte izquierda, es decir, desde la dimensión que está en la parte izquierda, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a volverme a remitir acá. Supongamos que en este caso nosotros solamente tenemos este concepto así como lo tenemos aquí, particularmente 4 por 4, que es este de aquí, y este de acá, que es 4. ¿Listo? Cuando se aplica por lo menos la primera regla que tenemos aquí, lo que se hace, como lo menciona específicamente el texto, lo que se hace simplemente es que se conserva todavía el vector de la A, que está en 4 por 4, pero lo que se hace después es que toma el que tiene el que tiene el menor número de dimensiones, que sería el 4, porque vean que aquí, no, aquí falta un elemento aquí. Entonces, según la aplicación de este concepto, lo que se haría es agregarle una dimensión en la parte izquierda, es decir, un 1 a este lado. Y finalmente, todo este concepto de esta dimensión de unos sería solamente una dimensión y serían rellenados de unos, ¿sí? Y finalmente tenemos acá un 4, ¿sí? Hasta aquí solamente se aplica la primera regla, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede? Seguiría la segunda. La segunda regla, lo que finalmente dice es lo siguiente, pues ahí se las voy a colocar. Es si asumimos que las dimensiones o los elementos que por lo menos tienen esta dimensión de 1, o sea, si tenemos esta que es menor y es solamente tenemos uno, ¿no? Lo que podemos hacer es rellenar las dimensiones faltantes con una extensión de sus valores. Es decir, vamos a verlo aquí con un diagramita. Denme un segundo, se los coloco acá en pantalla para que lo veamos un poquito más claro con un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos 3. La segunda regla lo que básicamente me está es diciendo lo siguiente. Supongan, en este caso, que tenemos dos operadores que son el de la parte izquierda y el de la parte derecha, que es este. ¿Listo? Este que es el que tiene mayor dimensión, ¿no? Que tenemos 3 elementos y acá que tenemos solamente uno, que es el 5. Según lo que aplica en esta segunda regla, como notan aquí, es que lo que se va a hacer es rellenar el número o sea, la cantidad se va a rellenar la dimensión para que complete a esta acá que se está intentando operar. Con los mismos dígitos que en este caso se conservan. Entonces, por ejemplo, en este caso son 5, ¿sí lo ven? Después, ¿qué se hace? Pues como ya sabemos que ya tenemos eh, una misma dimensión tanto en la parte de aquí, la izquierda y de la derecha, o sea, que son en este caso de 3 por 1, entonces ya aquí se puede aplicar la suma. Por eso que tenemos este resultado. Entonces sería 0 más 5, 5, 1 más 5, 6 y 2 más 5, 7. ¿Listo? Lo mismo sería desde la otra perspectiva, si tuviéramos una matriz. Entonces tenemos
una matriz de solamente unos, de 3 por 3. Aquí lo tenemos. Y estamos operando con un arreglo de 3 dígitos, ¿sí? 0, 1 y 2. Lo que necesitamos entonces completar es el número de las filas. Entonces es muy parecido a lo que tenemos acá arriba. Lo que se hace es completar con el mismo símil. ¿Sí lo ven? Entonces 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1 y 2. Y finalmente se opera. ¿Listo? Lo importante acá siempre es que haya un balance en las dimensiones en ambos, en este caso, operandos, que es, en este caso los mismos dos objetos que se están operando. Lo mismo sucede en este último ejemplo. Entonces, noten que el mismo broadcasting que estamos realizando aquí se aplica también para ambos elementos. Entonces, vean que aquí cómo se completa tanto a nivel de las columnas y cómo se completa aquí a nivel de las filas para que ambos tengan la misma cantidad de dimensiones que sería, por ejemplo, en este caso de 3 por 3. ¿Sí? Entonces, aquí es por eso que se aplica. ¿Listo? Si nosotros continuáramos con el ejemplo que tenemos acá en la parte de acá arriba, que sería el 4 por 4 de 1 por 4, finalmente el resultado que deberíamos tener es, por ejemplo, que el A debería tener un resultado de un shape final que debería ser de 4, 4. Y, y este de aquí que tenemos en esta parte que es el B, debería tener un resultado final también de un shape que, como sabemos, se van a rellenar con la misma cantidad de números, entonces se debería de ser 4. Entonces, el resultado final sería de ser 4, 4, para que este y este tuvieran la misma dimensión y así poder ser operados. Veamos los aplicados. Entonces, si por ejemplo yo tomara la A más B, que son estos dos elementos que tenemos aquí, ahorita sí lo voy a ejecutar para que ustedes lo vean. Entonces, si lo ven, vean que aquí tenemos entonces, a pesar de que teníamos un vector de solamente 4 dígitos, la lógica detrás es la implementación de las dos reglas para que básicamente se conserven y si se aplican, entonces vean cómo realmente el broadcasting es ejecutado. ¿Listo? Eso digamos que es el detrás de todo esto a nivel del uso de los shapes, ¿vale? Veamos otro ejemplo. Entonces, a ver, denme un segundo. Si alguien tiene alguna duda, por favor me dice, no hay problema. A ver, entonces, en este caso voy a tener otro ejemplo que tengo aquí. Voy a tener una matriz. Bueno, de hecho no es una matriz, esto es una estructura de un conjunto de datos que va a tener 3 registros, una columna. Y pues si quieren ver este 2, podría ser como una especie de cubo, donde básicamente desde la parte del Z, pues podría ser de 2 dimensiones, ¿sí? Entonces eso es lo que me está diciendo este gráfico. Algo así parecido, no sé si todavía lo ven. A ver, denme un segundo, lo intento hacer acá rápidamente, es decir, como si tendríamos esto, es decir, 3 aquí, 3 acá, 1 aquí, y lo que se hace acá es implementar 2, ¿listo? Que sería acá. Eso es más o menos así a grandes rasgos lo que se intenta representar, ¿vale? Entonces, si lo ejecuto, pues si lo vemos aquí visualmente en Python, pues se vería algo así. ¿Listo? Voy a tener otra estructura que tenemos aquí y lo voy a llamar n. Y si ustedes notan, vean que pues tenemos acá una dimensión de 3, otra de 3, tenemos acá 1, 2, 2 y 1. Partiendo pues de las reglas que tenemos acá arriba, pues la primera regla. Dame un segundito, no, Gabriel, no te había visto que me había escrito. Mostrar un momento los valores originales de A y B. Estos son los valores originales de A y B. Tenemos acá y estos son. No había visto tu pregunta, Gabriel. Listo. No sé si con eso ya está. Listo. Entonces, listo. Entonces, bueno, por este lado entonces tengo dos estructuras nuevamente. Vean que huele y juega sería algo así, pero pues imagínense, este sería para por lo menos ALM, ¿no?
Y pues tenemos el n, sería pues algo, pues solamente aquí se es un 1. Acá tenemos este más cortico, pero pues, para que lo vean un poco más gráfico, por si de pronto todavía no le han cogido el tiro, pero pues bueno. Eh, Listo, entonces, de acuerdo a las propiedades del broadcasting, entonces noten que por lo menos el 3 y el 3 se conserva, es decir, que no es necesario aplicar una dimensión adicional en la parte izquierda, porque son iguales, entonces son iguales, entonces por eso se pasa a la segunda regla. Es decir, que básicamente lo que se ejecutaría es este ejemplo. Entonces, lo que se intentaría hacer es completar tanto esta dimensión de aquí para que sea igual al mayor, que sería este 2, y este de acá se intentaría completar para este de acá, que sería el mayor, que sería 2. Entonces, si lo analizamos, básicamente el resultado de m por n debería ser igual a un shape. Voy a hacerlo de esta manera, a ver, sería igual más o menos a 3,2,2, ¿sí? Entonces, eso es lo que se intentaría aplicar a nivel de broadcasting, ¿listo? Veámoslo acá ejecutado pues en el código ahorita ya directamente. Entonces tenemos m más n y aquí calculo el shape, que eso es lo que intenté referir acá, ¿listo? Ustedes vean que funciona y finalmente tenemos este resultado. Bueno, juega. Yo no he hecho nada de aplicaciones de for, nada por el estilo. Ya las propiedades de vectorización y broadcasting se ejecutan, funcionan, siempre y cuando pues las reglas que les he mencionado pues se establezcan, ¿listo? Ahora, bueno, veamos un ejemplo particular para que ustedes noten cuáles de pronto son cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta, dado el caso que de pronto, hipotéticamente, ustedes trabajen con algo, un ejemplo que ustedes estén haciendo, y pues alguna de las dos reglas no se ejecute, y finalmente pues se ejecuta la tercera. La tercera simplemente lo que dice es que si alguna de las dos no se puede realizar, pues entonces va a surgir un error. Entonces por eso no lo mencioné previamente. Pero bueno, veamos un ejemplo. Por este lado, voy a crear una estructura de un arreglo de 6 dígitos que tiene una dimensión de 3 por 2. ¿Listo? Entonces lo tenemos a este lado. Por otra parte, quiero crear el otro objeto con el que quiero operar. Entonces, tengo, por ejemplo, en este caso, este de aquí, que es 0, 1 y 2. ¿Listo? Veámoslo aquí manualmente antes de aplicarlo con el código. Entonces, tengo este tipo de estructuras, 3 por 2, y finalmente acá tengo un 3. ¿Listo? Vamos a hacerlo con la aplicación de cada una de las reglas. Entonces, por ejemplo, en este caso, la regla 1. Entonces, para nuestro caso particular, tendríamos que por lo menos para M, que es este acá arriba, tendríamos un shape igual de la misma índole, es decir, que sería de 3,2, que es esto acá. Es porque es el mayor, se toma entonces el menor, que es el que va a cambiar. Por eso se le aplica la regla 1. Entonces, para este caso, entonces la aplicación de la regla 1 en el shape que es más pequeño, que sería este, entonces tendríamos lo siguiente. Tenemos un shape igual a 1,3. ¿Listo? Vuelve y juega, siempre se rellena la parte izquierda con dígitos igual a 1. ¿Listo? Ahora, la aplicación de la regla 2. Entonces, finalmente, ¿cuál sería el resultado final de esto? Tendríamos entonces un 3,2, que sería el shape grande que queremos compararnos, y el shape A, aplicando la regla 2, lo que haría es lo siguiente. Noten aquí que en este caso tenemos un 3 y aquí tenemos un 1, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Vean que lo que pasaría es que este de acá, lo que intentaría entonces es intentarse igualarse a este 3, ¿sí? Entonces, lo único que no va a cambiar es que como este es el mayor y este es el que no iría a cambiar finalmente para intentar igualarse a este, porque así no funciona finalmente la regla 2,
Y el resultado sería el siguiente, es decir, que tendríamos un, o sea, es decir, tendríamos un resultado de 3, qué pena, 3, que sería este que se intenta equilibrar a este, y, y la A igualmente se conservaría en un 3, porque ya está acá, él nunca va a disminuir. Entonces, en este caso, particularmente como lo tenemos aquí, entonces, así de esta manera, debido pues que la regla uno no se ejecutó precisamente para este individuo, sino que fue para este. Entonces, vean que aquí existe todavía un desbalance precisamente dentro de las dimensiones para aplicar broadcasting. Entonces, aquí particularmente, entonces aquí sí se ejecutaría la regla número 3, que es básicamente la del error. Entonces, por eso es que finalmente vamos a tener un resultado de una excepción donde nos va a decir es que no podemos ejecutar un broadcast, ¿sí? A los shape de 3,2 y 3. ¿Listo? Ahora, vamos a ver ahorita una serie de ventajas o métodos que me permiten lidiar con ese tipo de excepciones que, dado el caso, vuelve y juega, si alguna vez le llega a suceder, es por esto que estamos viendo, simplemente por el tema de las reglas de broadcasting que acabamos de anotar. Sin embargo, pues con los operadores que vamos a ver ahora, y este es uno, que el que estamos viendo aquí ahorita en pantalla, yo podría hacer esta misma operación que tenemos acá, M más A, y lo que hago es utilizar directamente este elemento de new axis de NumPy, que lo que hace su lógica simplemente es intentar equiparar los shapes necesarios para poder que la operación con el broadcasting sea exitosa. Entonces, eso es lo que me está garantizando es a nivel de esta partecita de acá. Y se está haciendo de esta manera, es decir, que los elementos que son este que pertenece al 3 pues no se van a alterar, pero sí los que sean después necesarios. Eso es lo que me está diciendo esta lógica. ¿Listo? Entonces, por acá tenemos el resultado final. Esta sería una de las tantas formas que sería para abordar el tema de este problemita de la regla 3. Ya vamos a ver la otra manera. ¿Vale? Con, con ahora estos dos conceptos ya formalizados, vectorización y broadcasting, entonces quisiera simplemente acotar algunos ejemplos de las aplicaciones de uso en NumPy en conjunto con otras librerías como SciPy para poder abordar problemas de matemáticas. Estos son ejemplos que ustedes, de hecho, ya han abordado a nivel de teoría en sus clases de álgebra lineal, por ejemplo. Entonces, recordemos un poquito. Yo no voy a hacer un curso de álgebra lineal hoy, pero pues simplemente para que veamos unas de las tantas cosas que se puede hacer. Sí, no, aquí simplemente Gabriel lo que hace el NumPy New Axis es intentar él intenta descifrar a partir de los índices que tenemos acá en este objeto A, que es el que sabemos que tiene menor cantidad, que es el 3. Lo que intenta él es agregar los axis necesarios en la parte derecha que equipara este 2. Si lo notas que es el que menos tiene. Es por eso que lo hacemos con estos dos puntos al inicio y después serían estos restantes acá para poder agregar dos dimensiones que hacen falta. Eso lo hace él en su lógica internamente. ¿Cómo lo hace? Pues lo que hace es compararse contra este individuo cuando lo está intentando parar. Eso es. Listo. Entonces, los inicializa en este caso particularmente, si no estoy mal, aplicándole por lo menos, a ver, si lo vemos aquí, aquí tenemos un 0, un 1, un 2, un 3, 4, 5. Entonces, mira que aparece ser, por lo menos en este caso, ya me lo voy a llevar. Esa es una buena pregunta que de hecho yo no la acoté. Dame un segundo. Como te digo, yo usualmente utilizo otro método que es el punto dot. Pero veámoslo acá para resolver esta pregunta. Entonces, acá tenemos un resultado que es un 0, un 1. Acá tenemos un 3. Bueno, aquí no se alcanza a ver bien. Aquí tenemos un 3. Pero espérate un momentico. Este es un 0, un 1, se conserva, 0, 0. Se suma ya, se propaga este valor
mira que aquí tenemos un 1 más 2 3, 1 más 3 4, y aquí tenemos el otro elemento que es el 2. Entonces aquí tenemos 2 más 4 6 y 2 más 5 7. Entonces aquí sí, por eso está aplicando la suma. Entonces lo que se hace simplemente es aplicar cada uno de estos elementos y se propaga sobre cada uno de estos valores que tenemos acá. No, pero está bien, muy buena pregunta. No lo había analizado, pero ahí está. Listo, Mr. Gabriel, muchas gracias por la pregunta. Bueno, entonces vamos aquí a álgebra lineal. Entonces, por este lado, vamos a crear una serie de dos matrices. Voy a llamar la matriz X y la matriz Y. Entonces, vamos a hacerlo aquí rápidamente. Voy aquí a imprimir la X aquí. Tenemos una matriz de 2 por 3. Por este lado tenemos una matriz de, sería de 3 por 2. ¿Sí? Pero hagámoslo aquí un momentico para que ustedes también lo vean aquí rápidamente. Entonces tengo aquí X shape y por este lado tenía Y shape. ¿Listo? Entonces, bueno, acá estamos. La otra forma de intentar resolver el tema del problema del broadcasting a través de operaciones que ya también son parte de la lógica de NumPy cuando uno opera con ese tipo de estructuras es, por ejemplo, aprovecharse de operadores que no son lógicos. Pero qué pena, de operadores que no son de, de lenguaje nativo Python. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos X por Y. Eso es lo que quisiéramos hacer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso particularmente, ustedes noten que él me está diciendo, ojo, esta operación, que es la multiplicación que es del lenguaje nativo, no se puede realizar para este tipo de shapes, que es de 2,3 por el tema de broadcast. ¿Listo? Entonces, para este caso, pues sabemos que pues, me está sacando una excepción. Pero pues ahora, cuando yo les digo, y pues no sé si a ustedes les pasó también con los ejemplos que tal vez en la parte teórica se los hicieron. Entonces, la reflexión final, y es lo que quiero que se lleven el día de hoy, es que cuando uno hace operaciones frente a objetos que son propiamente NumPy, uno debe buscar cuál es el método que permite ejecutar la operación. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo dentro de la documentación de NumPy existe un método que es el punto dot, que lo usamos en la parte de arriba, que es básicamente la multiplicación. ¿Listo? Entonces, usualmente se recomienda no aplicar este tipo de operaciones nativas cuando estoy usando NumPy, pero entonces para eso existen estos métodos, ¿listo? Por eso existe el x punto, bueno, sería de cualquier objeto NumPy, ¿sí? Entonces sería, por ejemplo, el punto sum, sería n punto subtract, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas ya existen y es la forma en la cual uno debe operar estructuras propiamente del mismo Python, ¿vale? De NumPy específicamente. Entonces, por ejemplo, en este caso particularmente, entonces noten que aquí ya estoy operando pues a través del punto dot, ¿listo? Ahora, pues ustedes pues ya saben pues que si uno parte un poquito de las propiedades del álgebra lineal, pues ustedes pues conocen que en este caso vean que el resultado es un 2 por 2, que es el resultado final y que siempre se debe garantizar que por lo menos las columnas que tenemos en la parte del operador izquierdo pues sean iguales a las filas del operador derecho, ¿no? Entonces, pues eso digamos que ya es algo que uno parte, ¿vale? Hasta allá no llegamos que no llega la lógica de lo que estamos operando a nivel de ciencias de la computación, pero uno siempre debe velar de ese tipo de cosas. Ahora, eh, la otra forma que uno podría aplicar esta operación de punto dot, pues existe otra manera que solamente funciona para Python 3.5. Es decir, que todo lo que sea de Python 3.5 para abajo, el operador igual arroba no funciona. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo yo quisiera hacer lo mismo que hice en la parte de arriba, a ver, creo que se lo puse con un markdown, código, ¿listo? Entonces, noten que también funciona, ¿listo? Entonces, esto solamente funciona para Python 3.5 para arriba, ¿listo? Para que lo tengan muy presente. Eh, bueno,
Esto, pues, digamos, podemos hacerlo con otro tipo de ejemplo. Tenemos una matriz, que es la X que tenemos acá. Podemos operarla con un vector normal, como por ejemplo un vector de tres dígitos llenos de unos, ¿sí? Entonces, pues, esta es una de las tantas formas que pueden aplicar la multiplicación, pues, con ese punto dot que estamos así aquí haciendo, ¿vale? Eh, bueno, dentro del paquete de NumPy, aunque nosotros pues no hemos hecho mucho énfasis porque pues este curso no es un curso de matemáticas utilizando Python, pero sin embargo es bueno que entiendan que pues Willy juega el set de herramientas que existen o librerías que existen para todo el tema de matemáticas, aplicación de fórmulas científicas, pues usualmente se conocen NumPy y SciPy y podemos desprendernos muchas más. Entonces, para este caso particular, para temas, por ejemplo, de álgebra lineal, que ya vimos previamente, pues con NumPy podríamos utilizar una clase que se llama Nilad, que es esta acá. Y dentro de esta vamos a encontrar muchos tipos de métodos que me van a poder abordar muchos temas relacionados a álgebra lineal. Entonces, como por ejemplo, obtener la inversa de una matriz. Entonces, como por ejemplo, intentar calcular, a ver, denme un segundo, la ortonormal, que sería este que es el QR. Y este sería el método que me permitiría calcular la ortonormal, que sería el Q, y el R es simplemente, disculpen, el R sería la parte del triángulo superior derecho, ¿sí? De igual forma, pues, Willy juega, esto sería un poco ya jugando un poco con los conceptos que ustedes ya han abordado, pues, en sus cursos de álgebra lineal. Y pues si alguna vez lo llegan a necesitar, pues ahí digamos que la conclusión grande es que a través de la clase Needle, pues ustedes podrían buscar mucha documentación referente. Bueno, entonces por este caso tengo pues un vector, una matriz de 2 por 3 de valores aleatorios. Lo que quiero es aquí simplemente es, a veces puede funcionar, bueno, eso es interesante que se lo lleven. A ver, ustedes pueden aplicar transpuestas muy sencillamente sin necesidad de llamar métodos porque el mismo objeto NumPy lo trae. Hasta las series o los mismos data frames de pandas también lo traen. La forma de cómo uno aplicar o sea, obtener la forma la transversa de este tipo de objetos. Entonces, por ejemplo, la forma de hacerlo, simplemente le hago es un punto y le coloco la T mayúscula. Es con esta manera encuentro este elemento que finalmente, si ustedes notan, vean que bueno, es la traspuesta, qué pena si se pronuncia. Entonces, tenemos por este lado que tenemos aquí tres filas que corresponderían las tres columnas aquí y pues aquí tenemos dos filas y por eso se transforman en dos columnas que finalmente la traspuesta que representa. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente con un punto T mayúscula. Funciona tanto para series, tanto para data frames de pandas. ¿Listo? En NumPy también funciona de lo que estamos haciendo acá. ¿Vale? Ahora, pues yo podría hacer aplicaciones, pues un poco más como le decía, pues aplicar ya algunos conceptos que ustedes ya han visto en álgebra lineal, como por ejemplo hacer la aplicación de una matriz por su traspuesta, y así, pues sucesivamente, pues ya sería un poco jugar con esos conceptos que tal vez ustedes los lleguen a necesitar. Por ejemplo, cuando ustedes estén desarrollando su tesis o cuando, por ejemplo, si ustedes hoy por hoy están trabajando con procesamiento de imágenes, pues vaya a ser necesario que ustedes apliquen ese tipo de conceptos para poder operar matrices a final de cuentas, porque al final todo es eso, ¿sí? Es una representación de números con un conjunto de dimensiones, como lo que tenemos aquí. Entonces es importante que lo tengan presente. Eh, bueno, por acá tengo la inversa. Pues bueno, veámoslo aquí. Este es simplemente un método, pues lo que hacemos es llamarlo. Entonces con eso me da el resultado que tengo por este lado. Ya para calcular, por ejemplo, el valor de la ortonormal, pues lo que hacemos, el método de la ortonormal que fue que llamamos aquí, lo llamamos a memoria
Pues simplemente lo que nos retorna son los dos valores de la ortonormal, que es Q, y la parte y la parte superior derecha, en este caso de los números que necesito calcular, que sería la R. Entonces llamo el QR aquí, que es el método que utilicé, que llamé a la parte de arriba. Uy, ahora sí. Y llamo al mat. Entonces aquí ya tengo los dos resultados, lo imprimo, estaría el valor de la ortonormal y finalmente el R, que sería el triángulo superior derecho. No recuerdo exactamente qué era la parte teórica de esta, esto sí se lo teo, pero lo que básicamente me da a inferir esta estructura es que todos bueno, esto es muy pequeño, pero todos los elementos que sean finalmente en la parte inferior izquierda serían ceros, ¿sí? No recuerdo finalmente cómo se calcula, pero pues imagino que ustedes están un poquito más frescos en este tipo de cosas. Listo. Eh, Veamos ahorita un poquito el tema de sistema de ecuaciones, ¿vale? Si ustedes recuerdan, pues finalmente cualquier, cualquier tipo de sistema de ecuaciones, como por ejemplo el que tenemos ahorita acá en pantalla, a ver qué se me fue, dame un segundo, ya, listo. Por ejemplo, este sistema de ecuaciones, entonces tenemos un conjunto de ecuaciones que se define pues por unas variables en X y unos valores, unas constantes que quisiéramos, que ya las conocemos y lo que queremos es básicamente intentar es ver cuáles, o sea, más bien obtener, o sea, saber cuáles son los valores de las X que me permitan resolver todas estas ecuaciones que den el resultado final de las B. Eso es lo que se intenta finalmente cuentas con resolver con un sistema de ecuaciones, por lo menos que tienen solución única. Entonces, eh, si ustedes recuerdan, finalmente estos sistemas de ecuaciones pues se pueden representar como por ejemplo a través de una matriz, ¿no? Como lo que tenemos ahorita acá. Denme un segundo, se lo muestro aquí. Entonces tenemos una matriz que básicamente se encuentra compuesto por cada uno de los A sub i que tenemos acá y sería esta representación que tenemos aquí. Y lo que hacemos es simplemente es tomar esta representación que lo vamos a llamar la matriz A mayúscula multiplicado finalmente por un vector que sería el conjunto de los X por, no, sí, el conjunto de los X que sería básicamente igual a este vector B, que es el que ya tenemos. Palabras más, palabras menos. De este sistema de ecuaciones siempre iríamos a tener por lo menos la matriz A, lo que queremos descifrar es los valores de X y estos valores B pues ya los tendríamos. ¿Listo? Este vuelve y juega solamente el ejemplo que voy a acotar aquí. En este momento es cuando uno solamente quiere descifrar un sistema de ecuaciones que tienen valores únicos. ¿Listo? Este solamente funciona para lo que voy a intentar hacer ahorita. ¿Vale? Vamos a dar este ejemplo. Entonces, supongan que tenemos este sistema de ecuaciones de 3, donde tenemos esa estructura que tenemos acá. Ahora, lo que queremos hacer es simplemente apalancarnos de lo que utilizamos aquí con la, la clase de Linalc, que sabemos que resuelve problemas de matrices. Entonces, quiero apalancarme un poquito de esta librería para intentar resolver este sistema de 3 ecuaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a crear mi matriz A, que básicamente estaría compuesta por los elementos que tenemos entonces en esta parte. Deme un segundo, yo lo tomo acá para hacerlo un poquito más rápido. Entonces, tenemos un sistema, tendremos un vector que se compone de estos 3 elementos, el 3, el menos 2 y el 1. Tendremos el segundo que es 1, 1 y menos 2. Y pues acá tendríamos el último que tenemos aquí en esta parte, ¿no? Después, ¿qué nos faltaría? El elemento que corresponde al vector de resultado, ¿no? Que sería B minúscula, el de acá. Este aquí, pues es mucho más sencillo, pues copiémoslo aquí rápidamente.
Sería hasta aquí. 7 menos 4 y 1. ¿Vale? Ahora, la misma clase de Linac, que es el que vimos acá arriba, pues me trae un método prácticamente que permite resolver ecuaciones y ecuaciones, ¿sí? Entonces, es muy sencillo. Realmente solamente es, por ejemplo, darle linac.solve. Entonces, él lo que hace es resolver el sistema de ecuaciones con base a estos parámetros que hemos declarado aquí. Bueno, estos valores más bien. Le paso la A, la B. Entonces, a ver, ¿qué me faltó? Ah, ya, faltó fue importarlo, no le importé la manera que era. Listo. Entonces, from NumPy, import Linac. Aquí me salió este error simplemente porque importé fue estos dos métodos que ya hacían parte de esto. Listo, pues eso ya surgido. Entonces, ahorita sí. Este sería el resultado de este valor en X. Listo, estos valores en X. Pues simplemente, pues si queremos comprobar que todo funciona, si todo está acorde con lo que debe ser, si realmente las cosas son como son, pues yo podría decir, ah, bueno, listo. Pues tomo la matriz A que tengo aquí, la multiplico por los X que acabo de calcular y debería finalmente darme los valores en B, que son estos que tenemos aquí, ¿no? Entonces, pues si ustedes notan, pues que finalmente el resultado es el que es. ¿Listo? Entonces, eso es una aproximación de las tantas cosas que podemos realizar. Vuela y juega, pero finalmente esta es una de las tantas aplicaciones que a través de NumPy y los conceptos que hemos visto hasta ahora de vectorización, broadcasting, eh, la reflexión final es que y es que por eso mismo que hemos detectado en algunos no todos, no en todos, pues, pero pues juega no está mal, que pues el uso de los for pues no son necesarios cuando uno está operando en ese tipo de estructuras, porque pues juega ya están adaptadas para poder dar solución a ese tipo de problemas, ¿vale? Eh, Aquí voy a traerles dos conceptos, que es el tema de las matrices sparse. Pues puede ser que no necesariamente ustedes se vayan a ver a corto plazo enfrentados con esto, pero pueda que tal vez si ustedes continúan con el uso de datos, cuando ustedes trabajen en IoT, eh, en ese tipo de detalles sí podrían encontrarse con una problemática de matrices tipo sparse o datos que involucran ese tipo de estructuras. Una matriz tipo sparse o estructuras que traen datos así son básicamente son estructuras que tienen mucha cantidad de dígitos iguales a cero, ¿sí? Entonces son muchos dígitos en cero y son muy poquitos los que son, digamos, valores que son, digamos, los que son reales y son los que deberían ser insumos para un elemento con un sistema de información que ustedes están analizando. ¿Qué sucede? Cuando uno tiene muchos dígitos en ceros, pues si uno empieza a operar entre esos valores y sucesivamente entre muchos tipos de estructuras que son más grandes, pues a veces a nivel de computación, realizar operaciones así independientemente de sus valores sean cero, pues es un tiempo de ejecución. Entonces, eh, acá este tipo de elementos que hemos visto hasta ahora a través de NumPy, pues digamos que a pesar de que trae todos los elementos que hemos visto previamente del desarrollo de operaciones de matrices y vectores, pues hay algo un poquito más avanzado que ya está simplemente priorizado y adaptado para hacer operaciones sobre estructuras que tienen demasiadas cantidades de ceros, ¿sí? Y que básicamente lo que se dedica es a comprimirlas y llevarlas a un estado de memoria que permita hacer más eficiente las operaciones internamente que se tengan que realizar a nivel de computación. Entonces, eso se puede hacer a través de SciPy, palabra más, palabra menos. Eso fue lo que les comenté ahorita previamente. Entonces, lo que tenemos aquí es simplemente es que tenemos llamamos a de la librería de SciPy la clase sparse, que es lo que estamos ahorita haciendo aquí específicamente. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer?
Para este caso voy a definirle dos ejemplos. Uno muy sencillo, que simplemente es, bueno, una matriz que se encuentra compuestos por una cantidad en la diagonal de unos y esa parte superior derecha y la parte inferior izquierda se encuentra compuesto por ceros. ¿Listo? Entonces esto es una estructura sencilla, pues porque no es muy grande, pero pues aquí tenemos una cantidad de ceros pues que se necesitan ser procesados. ¿Listo? ¿Cómo básicamente intento llevar este objeto que es una matriz de NumPy a una estructura de tipo sparse? Simplemente lo que hago es llamar directamente desde sparse. Voy aquí a crear un objeto, lo voy a llamar cp más a mayúscula. Y lo que hago simplemente es llamar a la clase de sparse y lo que hago es llevarle una estructura que se llama CSR. Esa es la estructura interna que me comprime finalmente estos elementos que estamos viendo que son en NumPy que tienen mucha cantidad de ceros. ¿Listo? Lo que digo aquí es que, bueno, el elemento que yo voy a intentar procesar es un tipo matriz. ¿Listo? Que eso es lo que estemos acá en la parte de aquí arribita. Entonces, ¿qué le hago? Le paso aquí una A y finalmente voy a imprimir esto por pantalla para que lo vean ustedes mismos. Aquí, sparse, sparse está bien. Eso, claro, no lo ejecuté. Esto llegó a memoria. Y acá está. Listo. Entonces, noten, vean que cuando yo imprimo esta instancia de este objeto que básicamente ha comprimido, si ustedes notan, vean que él mismo me está diciendo lo que les acabo de comentar. Vean que él ha convertido una matriz sparse de tipo NumPy de Float64, que es lo que tenemos acá arriba, y lo ha almacenado de una forma comprimida en un formato de sparse nativo, pues, y eso lo hace pues propiamente directamente en memoria, ¿sí? Entonces, acá lo que tocaría es operar directamente sobre elementos sparse que ya han sido cargados a través de SciPy. Esa sería la forma de ejecutarlo, ¿vale? Veamos otra manera de cómo cargar un objeto de tipo NumPy o de tipo o como una matriz, otro tipo de estructuras a esto lo que estamos viendo tipo sparse. Entonces, supongamos que en este caso nuestro objetivo es intentar cargar en memoria esta estructura. Es decir, ese es un ejemplo, ¿no? Queremos es intentar ahora, queremos es recrear esta estructura que básicamente va a tener un conjunto de dígitos iguales a 0 en la parte superior derecha y otros en la parte izquierda. Y en su diagonal vamos a tener entonces la parte inferior izquierda menos 1, menos unos. Acá tenemos 2 en la parte diagonal y un conjunto de unos negativos también en la parte diagonal en la parte superior derecha. Vamos a apalancarnos un poquito de otro método que existe acá dentro de Sparse para hacer un poquito más fácil la creación de esta estructura. Entonces, esto es bastante sencillo. Entonces, simplemente le voy a dar aquí T mayúscula, así lo voy a llamar. Lo que hago es llamar un método que se llama sparse.diax, que pues es como las diagonales, si lo quieren ver así. Entonces, este método simplemente recibe tres parámetros. El primero son son los valores que van a ir en las diagonales. Entonces, por lo menos iniciamos desde la parte izquierda hasta la parte, bueno, no, podemos hacerlo como nosotros queramos. Ya les voy a decir en qué posición es básicamente la diagonal, cómo lo definimos. Entonces, voy a iniciar con, por ejemplo, el menos 1. Entonces, de menos 1, después arranca el valor de 2, después va el valor de menos 1, que sería este acá. ¿Cómo defino en qué posiciones deberían ir estos elementos frente a la diagonal que estamos analizando? Bueno, después iría un parámetro que es una tupla, donde los elementos de esta tupla deberían estar asociados con estos elementos que tenemos en la parte izquierda. ¿Y qué es lo que se hace? La tupla simplemente va a recibir tres valores. En primera instancia, va a recibir, por ejemplo, un menos 1,
el -1 lo que va a hacer es definirme que los elementos que vayan en la diagonal van a estar en la parte inferior izquierda, es decir, aquí. Y porque está, en este caso, de primero en los índices de la tupla, va a ir a buscar a este señor de aquí. Si le coloco acá una coma y después le coloco el tercer valor que existe en las declaraciones de la tupla para este tipo de estructuras diagonales, por ejemplo, en este caso es el 0. El 0 simplemente me define es lo que va en toda la diagonal que estamos analizando. Y como ustedes notan, está aquí en la segunda parte de este elemento que estamos acá analizando. Entonces, este va con este y este señor pues va con este. ¿Listo? Después, ¿qué nos falta? Entonces sería este último, que este último individuo que está aquí. En este caso muy parecido al que tenemos acá con el -1, pues sería un 1 positivo. ¿Listo? Entonces, a través de esta manera definiríamos esa estructura que tenemos acá. Sin embargo, todavía nos falta, por ejemplo, definir que el shape, por ejemplo. Entonces, el shape, que sería de 5 por 5, que sería aquí. Entonces, acá. Y finalmente el formato que queremos que tenga consistencia con este elemento que tenemos aquí, pues sería el formato que es tipo CSR. ¿Listo? Entonces lo imprimo. Y finalmente tengo una misma estructura dentro de un objeto sparse de la librería de SciPy. ¿Listo? Veamos una operación. Entonces, si digamos yo quisiera, bueno, pues antes de hacer la operación, si digamos si yo quisiera simplemente transformar y simplemente descomprimir este objeto sparse y llevarlo un poco más a memoria otra vez en su formato original, pues simplemente lo que podría hacer es llamar al método toArray y es lo que hace es ya volverlo como un objeto tipo NumPy, que es lo que tenemos aquí. ¿Listo? ¿Qué es esto? Tenemos acá prácticamente. Ahora, si quisiéramos operar dentro de objetos, eh, no se podría hacer, por lo menos a través de estos objetos que están comprimidos. De esa manera no se podría hacer la exploración. Una vez, no, eso sí no sería posible. Por lo menos hasta donde yo he investigado, ¿no? Eh, eh, listo. Bueno, esta es la siguiente operación que tendremos por este lado. Entonces, tendríamos el objeto lo que iría es llamar al método bueno, llamaría a la clase del Linux que usamos en la parte de arriba, pero con la diferencia es que en este caso, denme un segundo, se los muestro otra vez. Este de aquí, si ustedes notan, aquí estoy llamando desde NumPy a la clase de Linux que permite hacer operaciones matriciales, ¿listo? Pero en este caso, bueno, tal vez, pues Gabriel, tal vez sí existe la posibilidad, pero necesitaría llamar muy parecido a lo que vamos a hacer ahorita, que es que posiblemente también existan formas de hacer recorridos de la misma forma que voy a hacer ahora una operación de objetos a través de el llamado de sparse. Es decir, mira que aquí yo estoy intentando llamar directamente a un método que me permite, una clase, qué pena, una clase que es probablemente que permite hacer operaciones matriciales, que es muy parecido a lo que usábamos en la parte de arriba con objetos NumPy. Eh, Tal vez dentro del mismo concepto de sparse existan mecanismos que me permitan hacer filtrados dentro de elementos comprimidos. No lo he hecho, tal vez existan. Pues de pronto sí para abordar un poco más concisamente la pregunta que me acabas de hacer ahorita por chat. Pero pues digamos que hacía recorridos como digamos nosotros lo hacemos con NumPy, pues en principio pues no sería posible porque aquí está en este formato. Pero tal vez a nivel de exista un método que sí nos puede ayudar. Ahorita a finalizar la clase tal vez lo miramos ahí rápidamente a ver si lo podemos hacer. Bueno, Profe, señor. una pregunta. Digamos que
uno podría descomprimir, hacer el proceso inverso, Sí, descomprimir esa matriz sparse. sí, eso lo estamos haciendo ahorita aquí, en este mismo instante. Acá lo estamos descomprimiendo. Ah, ok. Ahí digamos que Vale. sí. No, pues sabes cómo pues uno quisiera, digamos que serializar y Ajá. digamos que optimizar un poco el guardado, no sé, de alguna manera optimizar, reducir el tamaño y cuando quiere usar esos datos como leerlos y ya descomprimirlos y usarlos normalmente. Es decir, o ¿Sí? sea, la parte de serialización, pues tú puedes hacerla de varias maneras y dependiendo del tipo de objeto. A ver si de pronto puedo responder tu pregunta. Es decir, tú puedes serializar un objeto NumPy directamente y serializarlo, ¿cierto? Pero tú podrías también, porque simplemente lo que se hace con una serialización es transformarlo y llevarlo a memoria, llevarlo a una estructura de memoria en disco. Pero tú podrías también, de la misma manera, tomar esa estructura comprimida en sparse y también hacerlo. Claro, eso también podrías hacerlo. No sé si con eso, y pues se supone que en principio, pues esta versión que tenemos acá ya estaría un poco más comprimida de un objeto sparse. No sé si con eso respondo la pregunta. Sí, sí, a eso me refería. Es que Sí, si tratamos una matriz, digamos que muy grande, pues tal vez esa manera sería un poco más eficiente, ¿no? sí, claro que sí. O sea, de acuerdo a esta estructura de comprensión, sí, podrías hacerlo. Ujú. Eso solamente te sirve, pero es para hacer operaciones con ese tipo de estructuras de sparse que tiene muchos dígitos en cero, ¿no? Vale, sí. Listo, súper. Profe, Bueno, perdón, señor. para extender un poquito la discusión, ¿qué usos tienen normalmente comprimir la matriz así? ¿Es solamente para transportarla o...? No, en este caso particularmente, uno lo que hace este tipo de conversiones es más para operar. ¿Por qué? Y eso lo mencioné ahorita previamente. Cuando uno tiene una cantidad de dígitos que son abrumadoramente, que son ceros, pues uno operar muchas veces con dígitos que son ceros, pues no es óptimo, ¿sí? Y finalmente, Sí, entiendo. cada uno de estos ceros te va a representar un elemento en memoria, ¿sí? Entonces, lo que básicamente te está ahorrando la librería de SciPy con Sparse es intentar comprimir esto y llevarlo a un estado de memoria RAM que sea un poco más eficiente en sus operaciones. No sé cómo funciona la lógica, pero entiendo que lo que se hace internamente es facilitar estas operaciones, por ejemplo, entre ceros, que cuando uno las hace y no están comprimidas, pues son más exhaustivas. Es que Mm, esto aquí es muy pequeño, pero esto puede ser inmensamente grande al final de sí. cuentas. Eso es lo que... Pensé que, Dale, Gabriel. perdón, pensé que cuando me dijiste que no se podía consultar, pensé que tampoco se podía operar. No, 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 sí, sí, sí. Ujú. Entonces, pensé, bueno, entonces, ¿para qué? ¿Para Es- transportarla? Pero sí, ya me queda. sí, Sí, sí. claro, tú podrías transportarlo también, tú podrías operarlo, que es básicamente lo que voy a hacer ahorita. Pero para operarlo, tú sí necesitas por lo menos tener una estructura por lo menos en Sparse, que es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, lo que estoy haciendo acá específicamente es llevarlo siempre a la estructura de CSR, que es esto que estoy haciendo acá siempre. Entonces, lo que estoy aquí simplemente apalancándome de, de la clase de Linalc, que es muy parecido a lo que se hacía con NumPy. Si ustedes notan, vean que aquí tenemos un punto .solv, pero con la diferencia que tenemos acá es un SP, ¿sí? Entonces, acá que tengo una estructura en sparse y acá tengo una estructura en NumPy. Y entonces lo que se hace es hacer la operación entre estas y eso es lo que se garantiza. Listo, profe. ¿Sí reduciría el peso de la matriz?
Reduciría, espacio que ocupa en memoria. sí, claro, reduciría el Sí. tiempo, Ah, ok. reduciría el espacio y el tiempo de cómputo cuando uno habla de mucha cantidad de dígitos. Listo, profe. Listo, súper. Bueno, esto es una de las tantas cosas, pero pues, como les digo, pues es ese tipo de problemas o uno las encuentra más que todo en IoT, cuando uno puede, digamos, tener un sensor capturando datos en ráfagas de tiempo que no necesariamente hay un dato. ¿Cómo le puedo explicar? Mm, sí, digamos un sensor que tal vez esté intentando a través de una ráfaga de luz, intentar ver cuando pasa, no sé, digamos un mosquito, puedo decir una barbaridad. Entonces, cuando un mosquito pasa sobre un sensor y captura, por ejemplo, la velocidad, entonces, en principio, pues el sensor va a estar capturando a través del tiempo, pues puros ceros, hasta que pasa un mosquito y entonces ahí, plim, ahí sí lo captura, ¿sí? Pero eso es, digamos, que puede ser una estructura de sparse, ¿vale? Y usualmente uno lo ve en IoT, ¿vale? Eh, bueno, este es otro concepto, que es el tema como Ruby juega, eso es simplemente una serie de conceptos que la idea es que veamos la aplicación de Python para resolver varias cositas que se pueden realizar a nivel de matemáticas, ¿no? Entonces, este es otro, que es el tema de integrales. Este tema puede que ustedes sí lo vayan a necesitar. No sé si Jairo vaya a llegar hasta allá, pero pues puede que sí. Entonces, para temas de desarrollo de integrales, pues también dentro de SciPy existe una clase que pues en su nombre en inglés se llama integrate. Entonces, que le permite a usted resolver ese tipo de funciones como la que tenemos acá. Listo, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es llamar a SciPy. Voy a importar la clase de integrate como lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que se intenta hacer siempre? Ojo, eh, por recomendaciones, siempre se recomienda uno definir como función siempre lo que hay dentro de la integral, ¿sí? Es decir, que en este caso particularmente yo quisiera definir lo que hay dentro, es decir, voy a llamarlo RF a integrar, integrated, llamarlo así. Entonces, ¿cuál es el operador? Es una T, que es el que tenemos acá. Bueno, el operador no, qué pena, es la variable. Entonces, los puntos. Finalmente defino cuál es la función que me va a retornar. Entonces, por ejemplo, en este caso, como yo voy a operar ya con estructuras NumPy, vuelve y juega, tengo que hacer llamados a funciones tipo de NumPy. Entonces, por eso yo hago, en este caso, llamo a NumPy.exponencial xp. Lo que después le hago es pasarle a -t, ¿sí? Entonces, ya como este -t finalmente termina siendo su resultado un valor, ¿sí? Esto de aquí termina siendo finalmente un valor y no es un objeto propiamente NumPy. Entonces aquí sí puedo incorporarle, es una operación por nativo a nivel de lenguaje Python, sí puedo aplicarle este elemento de esta operación que tengo aquí, simplemente porque esto ya está haciendo una operación de un valor acá. Entonces, por eso le declaro aquí un 2, ¿vale? Ahora, con esto ya en memoria RAM, entonces aquí sí puedo ya llamar a la clase integrate para que me dé la posibilidad de resolver este método que he declarado aquí previamente. ¿Cómo lo hago? Básicamente, el método que vamos a llamar ahorita de integrate me va a devolver siempre dos valores. El primero es el valor del resultado, que lo voy a llamar valquad. Y el otro es un error que existe, que es simplemente porque el método lo hace en su lógica de programación y siempre retorna un error. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es llamar integrate acá. Y los dos métodos que existen son estos. En este caso es el quad que tenemos aquí. Y lo que recibe este método particularmente son tres parámetros. El primero es la función, que es la que acabamos de crear previamente, y cuáles son los límites inferiores y superiores. Entonces, por ejemplo, en este caso sería el 1.0
que sería esta acá abajito. Y finalmente el límite superior, que sería esta acá. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer ahorita es simplemente imprimirlo por pantalla y obtengo el resultado. Este sería el resultado final más un error que se puede presentar durante la ejecución de esta integral, ¿vale? Pero pues el método de ejecución es este. Ahora, pues existe, Profe, señor. Ujú. perdón, eso es como cuando en un experimento te dicen cuál es la precisión de la medición, Exactamente por es eso. encima y por debajo, ¿qué tanto? Ah, ok. Exactamente es eso. Está muy bien la Ah, pregunta y es exactamente a eso lo que hace referencia. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que el índice de precisión que se está intentando acá calcular, o sea, este particularmente el punto quad, hace referencia a un lenguaje de programación que es un poquito más de bajo nivel, que se llama Fortran. Entonces, él parte de ese lenguaje de programación para poder hacer el cálculo precisamente de este método. ¿Sí? Pero es exactamente lo que tú estás mencionando ahorita. La, el otro método que existe, que no parte de la librería de Fortran, pues es este que tenemos el quadrature, que es, si ustedes notan, recibe los mismos parámetros, pero la única diferencia pues que va a hacer es simplemente el error que se está intentando calcular, que ya sé que su compañero lo mencionó previamente, y es el valor de resultante. ¿Listo? Esto es un ejemplo a grandes rasgos de todas las cosas que podemos hacer, pero pues eh, su imaginación no tiene límites, pues esperaría pues que usted, si le llama la atención ahondar mucho más en esto, vuelve y juega. eh, Uno con matemáticas en Python puede hacer muchas cosas, pero lo que quiero dejarles aquí son las espinas para que ustedes vean las cosas que uno puede hacer a nivel de NumPy, eh, SciPy también, para ahondar un poco en las cosas de las fórmulas que pues su profesor de teoría ha intentado como indagarles en estas últimas clases. Para eso, pues quisiera eh, simplemente hacer unos ejemplos como para alinear un poco lo que hemos visto hasta ahora y pues dejarles a ustedes unos dos retos para que intenten por su cuenta intentar resolverlos. ¿Listo? Entonces, por ahora voy a usar un ejemplo muy sencillo. Ya ustedes, con lo que hemos visto acá atrás, pues esperaría que ya pudiéramos discutir un poco con lo que voy a hacer ahora, pero voy a utilizar un método, voy a llamar una función que se llama la función sigmoid. La función sigmoid simplemente es una función que se utiliza mucho en lo que en redes neuronales y es una función de activación que se conoce. Esto simplemente me da una representación de entre 0 y 1. Eso es lo que siempre retorna la función sigmoid. Y como les digo, es una función de activación que sería más o menos de esta manera. Denme un segundo, a ver si lo puedo hacer aquí, que sería algo así. ¿Sí? Entonces, lo que intentamos hacer es crear en Python esta función. De hecho, es muy sencilla. Entonces, si lo hago acá rápidamente, sería, importamos pues, nuestra maravillosa librería de NumPy. Ya sabemos que cuando necesitemos declarar vectores y hacer operaciones matemáticas, pues NumPy y SciPy van a ser mucho de preferencia. Entonces, voy aquí simplemente a definir el método que me va a resolver un resultado aplicando la función sigmoid. Entonces, aquí voy a pasarle aquí este parámetro que sería la t, que es este que tenemos aquí. ¿Listo? Le doy 2 puntos. Después, ¿qué seguiría? Ah, bueno, finalmente la lógica que hay detrás. Es decir, voy a entonces a retornar un resultado que se encuentra compuesto por una división, que sería entre 1 dividido. Voy aquí a abrir un paréntesis para definir qué es lo que hay aquí dentro. Entonces aquí siempre defino acá un valor. Este es un valor pues que va a ser único. Y finalmente acá sí puedo, esto sí lo puedo hacer, vuelve y juega, solamente porque estoy sumando un valor y el resultado que obtenga aquí también va a ser un valor. Es decir, para la más, palabra menos, aquí puedo usar un más y podría ser, y no necesariamente tengo que usar un punto dot. Entonces, aquí, ahora sí tengo que utilizar sí o sí, por ejemplo, el método de NumPy, que es de la parte exponencial.
porque acá lo que va a pasarle aquí por parámetro es un vector y va a ser un vector tipo NumPy. Entonces, ¿qué me falta aquí? Simplemente la menos t, ¿sí? Que sería este elemento que tenemos acá, ¿vale? Finalmente, ¿qué voy a hacer? Entonces, ya cuando ya tengo declarado en programación el método pues, de la ecuación matemática que he definido previamente, pues voy a poner la prueba. Entonces, voy aquí a crear un objeto tipo NumPy con un conjunto de valores y se los paso por parámetros a la función sigmoid que declaré previamente. Y ustedes notan, pues vean que todos los valores que de retorno que tenemos acá, pues vean que tienen un rango entre 0 y 1, que eso es lo que se intenta hacer a través de la función sigmoid. Y esperaría pues que cuando ustedes vean el curso de teoría de redes neuronales, eso es una función de activación que se realiza en las neuronas. Entonces, les queda un poquito más claro de cómo es la función de esa, cómo es el objetivo de esta función sigmoid frente a la lógica que uno intenta hacer con una red neuronal. Pero pues el objetivo de hoy, de estos minutos que estamos intentando hacer, es simplemente usar Python para intentar hacer esto. Es decir, hacer esta representación. ¿Vale? Eh, veamos otra más que tengo aquí. Veamos esta. La del mínimos, en este caso, a ver, ¿qué se me hizo? Los mínimos, el error cuadrático medio, el mean square error, en este caso, disculpen. Este es parte de uno de los retos que a ustedes les pusieron en el taller de la semana pasada, si no estoy mal. Si no estoy mal, ustedes le pusieron fue el MAE, que es la otra versión de este. No recuerdo si este se lo pusieron, pero vamos a intentar resolverlo. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a al, de acuerdo a al criterio que ustedes pues, les pusieron resolver, entonces la forma de resolver ese tipo de problemas, pues una primera es, obviamente, es buscar cuál es la función matemática que hace referencia, por ejemplo, al MC. Pues en este caso particularmente, pues voy a buscarlo en scikit-learn, que es una librería de Python, pues que es la que hemos ahondado en temas de Machine Learning, ¿no? Entonces voy a buscarlo aquí, scikit-learn MC. ¿Listo? Si lo busco acá, pues acá debería, por ejemplo, darme algunos ejemplos de aplicación. A ver, bueno, aquí lo tengo por acá a un ladito. Por acá, pues digamos, encontramos más información en Wikipedia. Aquí van a encontrar pues ya información de las ecuaciones que hay detrás y toda la teoría pues que hay detrás finalmente de lo que se busca hacer con el mínimos cuadrados medios. Ustedes, pues, si ustedes recordarán, pues eso se utiliza mucho para temas de regresión, para predicciones, por ejemplo, de valores cuantitativos. Pero bueno, la idea ahora es intentar entonces es llevarnos hasta este momento la ecuación que es esta de acá, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo por ahora y vamos a ponerlo a prueba, pues con estos valores que sabemos que el mean square error pues está implementado en scikit-learn, sí, o sea, pues yo entiendo que estas funciones ya están hechas, eh, pueda que ustedes no tengan que hacer la mano, pero sin embargo, pues es un buen ejercicio que ustedes lo hagan por el simple hecho que si ustedes aspiran a ser ingeniero de Machine Learning, pues lo van a necesitar hacer. ¿Por qué? Porque un ingeniero de Machine Learning necesita sí o sí implementar ecuaciones y funciones y también mecanismos que permitan optimizar una, un modelo matemático, que finalmente un modelo pues, puede ser de Machine Learning, no puede ser otro tipo de mecanismo de matemático para un sistema de cómputo. Entonces, a saber entender cómo se utiliza Python para intentar representar un tipo de estructuras como unas ecuaciones, pues es la mayor fortaleza que un ingeniero de Machine Learning debe conocer. Ahora, pues un científico de datos, pues pueda,
pueda que sí necesite meterle la mano a las funciones, pero no es el rol principal que él tiene que hacer. Un científico de datos lo que busca más que todo es entender los patrones de los datos para finalmente eso modelarlos. Un científico de datos puede ser torero, a final de cuentas, y el ingeniero de Machine Learning está más concentrado es en esta parte matemática al final de cuentas y en moler papers. Entonces no está mal ver la aproximación de ese tipo de desarrollo de funciones, teniendo en cuenta pues que el ingeniero de Machine Learning hoy por hoy pues es un rol pues que es apetecido, ¿no? Bueno, veamos entonces a través de cómo podemos desarrollar esto. Bueno, vamos a un ejemplo en primera instancia. Voy entonces a hacer aquí, voy a definir la función MCE, que es la que tengo por este lado. Entonces, ¿qué me recibe la función MCE? En este caso, como notan aquí, pues recibiría dos parámetros que serían los Y que son verdaderos, que serían estos Y. Recibiría un Y gorro, que sería básicamente la Y de predicción, es decir, lo que nuestro modelo ha predicho. Y lo que queremos simplemente a través de este indicador de evaluación es saber cuánto nuestra predicción se acercó a la realidad. Y palabras más, palabras menos, voy a tomar un refrán, pues una palabra que, pues cuando menos cuando yo era profesor con más o menos tiempo completo de la universidad, los estudiantes decían era cuánto el modelo peta. Entonces, bueno, cuánto el modelo está sesgado, un poquito más chévere, frente a, frente a lo que debe realmente aproximarse. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Entonces, vamos entonces a definir esta función que tenemos en esta parte. Tenemos por esta parte una división. Entonces arrancamos con un return, por ejemplo. Entonces le podemos dar 1 dividido. En este caso nos está diciendo los n ejemplos, es decir, los n valores que hay sobre el vector de cualquiera de estos dos, porque uno parte de que en principio estos dos deberían tener los mismos valores, ¿no? Porque uno está utilizando para decir, uno lo está utilizando para predecir. Ahora yo podría tomar uno, entonces podría decir, bueno, como esto es un vector, pues yo podría decir, voy a tomar uno que es len de ypred, ¿listo? Después, ¿qué seguiría? Como esto simplemente es un valor y finalmente esta es una sumatoria, entonces esto sería una operación que podría ser realizada a través del Python nativo, porque esto es un valor, no necesariamente el resultado de todos estos elementos va a ser NumPy. Sí, es decir, esto es una estructura NumPy, pero el resultado final de la sumatoria es un valor. Y es por eso que yo puedo finalmente operar con este elemento que tenemos acá. Entonces, palabra más, palabra menos, yo podría utilizar en este caso la multiplicación simple. ¿Listo? Por este lado voy a dividir, bueno, voy a crear acá otros paréntesis, pero aquí internamente, como si tengo una suma con vectores que van a ser tipo NumPy, entonces aquí sí necesito sí o sí, pues entonces ya empezar a usar la notación. Entonces voy a usar npsum, por ejemplo, para este caso. Después, ¿qué seguiría? Ah, después seguiría, entonces es hacer una resta entre cada uno de los elementos que existen dentro del vector que estaría internamente, los valores del vector que serían internamente. Entonces podría utilizar np subtract aquí. Sin embargo, esta forma que tengo acá, pues a final de cuentas sirve también, pues independientemente también si yo lo hago con una resta particular, sí lo puedo hacer. O sea, esta parte de una resta particular también lo puedo usar con Python nativo. Aquí internamente, solamente lo puedo hacer porque estos son valores también, ¿sí? Pero porque es el detrás de NumPy a final de cuentas. Pero pues para ahorrarme un poco, tal vez problemas, entonces más bien voy a seguir intentar operando
con los mismos métodos de NumPy porque pues voy a más bien a perseverar a que todo sea con el mismo estándar. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede después? Le doy un getTrue, que sería estos valores de aquí. Después le pasaría es getBread, que sería este elemento de aquí. Y finalmente, pues cuando ya termine bueno, antes de que termine de hacer antes de que termine de hacer la sumatoria, que sería en esta parte, podría entonces hacer, entonces, como esto ya es un valor completo, ya podría hacer la exponente, en este caso a 2. ¿Listo? Bueno, con esta definición de esta ecuación ya definida, pues voy a poner la prueba. Voy a llevarme estos dos elementos que tengo aquí, este getTrue aquí y este getPred de acá, para ver si realmente pues el método que yo he definido pues está bien, ¿no? Entonces voy ahorita a imprimirlo y si de acuerdo, si todo está bien y el resultado pues de la aplicación está acorde, pues debería darme un resultado de 0.37, de 0.375. Entonces, pues vamos a ver. En este caso, pues veamos a ver qué sucedió. Entonces tenemos un resultado de 0.25. Entonces, en este caso particular, parece ser que nos hemos llevado algo que no necesariamente es. Entonces, return, letBread, npsum, ajá. Si acá voy a correrme este. Ah, no, igual este está bien. Sí, hacia acá. Listo. Por ahora, entonces, al parecer aquí hay algún operador que realmente no está teniéndose en cuenta. Al parecer debe ser que algunos de estos valores no están bien ejecutados. Pero sin embargo, yo quisiera, antes de llegar acá, tomar otro siguiente ejemplo, que es el que entiendo que no lo abordaron, por lo menos en la parte de la teoría, y son ese tipo de estructuras. Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a llevarme este getTrue que tengo aquí, voy a llevarme este getPred que tenemos acá. Ese tipo de estructuras pues ya son más distintas desde el punto de vista de que si ustedes notan, pues vean que, por lo menos particularmente, vean que tenemos listas de listas, ¿sí? Y no solamente tenemos una lista con valores, es decir, palabras menos, palabras menos. En este caso, particularmente, este ejemplo que tenemos de aquí, que debería ser 0.708, pues realmente vean que es absolutamente, sí está totalmente, pues no es realmente lo que quería decir. Ya vamos a corregir este de acá arriba que ya creo tener el resultado, pero vamos a intentar entender esta partecita. A ver, ¿qué sucede? Esta parte, pues, específicamente tomé este ejemplo, es por la siguiente razón. Si ustedes notan, vean que acá tenemos una división que tenemos sobre n samples, ¿sí? Entonces, lo que me dice aquí este n samples es la cantidad de valores que existe sobre el vector que estamos de análisis. Para este caso particular, por ejemplo, si yo tomara este elemento que tenemos aquí, por ejemplo, print, a este que tenemos de acá, pues diría, bueno, sería len, qué pena. Sería 4 elementos, 1, 2, 3, 4. Si yo tomara a este otro individuo que tenemos aquí, entonces podría decirle print, len. Pero noten que, pues, yo no, este resultado que es 3, que corresponde a esta estructura que tenemos aquí, no necesariamente aplicándole a la lógica del len va a funcionar. Porque vean que lo que me está diciendo este len es decir que yo tengo 1, 2, 3 elementos,
pero lo que realmente son, lo que yo necesito analizar son 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores que están internos, ¿sí? Que esto finalmente son los n-samples que el algoritmo necesita predecir, ¿vale? Entonces, aplicando esta lógica que tenemos aquí, principalmente del 1 dividido al len y raya el piso pred, pues no va a funcionar, ¿vale? Entonces, para eso, pues específicamente tomé un ejemplo particularmente aquí, era del punto de vista que para hacer de pronto este tipo de aplicaciones de análisis que ya incorporan, por ejemplo, condicionales de if, eh, ahí es donde de pronto ya se queda más corto el uso de operaciones con NumPy, con SciPy. Porque aquí yo necesito garantizar sí o sí que, por ejemplo, dentro de una estructura como la que tenemos acá, internamente existan sublistas. Y entonces aquí es donde de pronto yo sí necesitaría aplicar dentro de mi lógica, por ejemplo, un for y aplicar un condicional, ¿vale? Entonces, solamente lo quería traer de ejemplo para introducirles este siguiente concepto. Entonces, lo que simplemente voy a tomar y voy a corregir este método y de una vez voy a corregir la operación que tenía acá previamente, es entonces hacer lo siguiente. Voy a, voy entonces ahorita a crear el MC, pues que ya se supone que va a funcionar tanto con la parte superior y con este ejemplo que tenemos aquí para ya tener dos pájaros de un solo tiro. Entonces voy a tener aquí el y igual a true, muy parecido al que teníamos previamente, el y pred, dos puntos y arranco con la lógica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como, como yo necesito garantizar que internamente existan o no listas, pero necesito incorporar un mecanismo de una lógica de un condicional. Entonces, pues la propuesta que yo tengo es la siguiente. Yo voy a declarar un condicional donde yo quiero afirmar o cerciorarme que si dentro de la lista de los valores que yo estoy recibiendo por parámetro existe sí o sí una sublista, entonces voy a hacer una operación distinta donde básicamente me tenga en cuenta todos los valores que hayan internos dentro de las sublistas. Y si no, entonces simplemente voy a hacer el cálculo normal del punto len. ¿Listo? Eso es lo que quiero hacer. ¿Cómo lo hago? Simplemente pues voy a utilizar un método que se llama el punto any. El any lo que simplemente hace es rectificar que si existe un valor que sea, por ejemplo, igual a true dentro de una lista, el resultado final va a ser true. ¿Listo? Entonces, si ustedes notan, por acá tenemos un igual a true, aquí voy a llevarlos a toda false. Entonces, lo que quiero garantizar es si existe por lo menos dentro de la lista una sublista, entonces voy a ejecutar una lógica distinta. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a utilizar un método que se llama isInstance. ¿Listo? Entonces, lo que hace simplemente el isInstance es garantizar que si existe, por ejemplo, un valor que pertenece a una instancia, a una clase, por ejemplo, una lista. Eso es lo que quiero hacer aquí. Ahora, lo que voy a hacer ahora, a posterior, posiblemente ustedes no lo hayan todavía utilizado en Python, pero pues para que lo tengan presente. Uno en Python también, no sé si en otro lenguaje de programación, no recuerdo ahorita bien, pero uno puede escribir varias secuencias de una misma lógica en una sola línea. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, voy a decir un for aquí interno, donde por cada valor que pertenezca a, en este caso, a ypred. ¿Qué internamente qué estoy haciendo? Vean que yo estoy haciendo un for interno donde yo estoy recorriendo cada uno de los elementos de este vector. A cada uno de esos elementos le voy a colocar un alias. Vean cómo se propaga de la parte derecha a la parte izquierda, donde yo lo que estoy haciendo luego después es llamando este método que se llama isInstance, donde simplemente voy a garantizar si alguno de los elementos que pertenecen a JPred es una lista. Si alguno de estos es una lista, finalmente lo que va a pasar aquí es que se va a ejecutar este método que simplemente me va a decir que es true. ¿Listo? Entonces, por eso voy a entrar aquí. Ahora, ¿qué necesito? Pues
esculcando un poquito, pues apalancándome un poquito pues en las librerías que existen en Python, pues voy a utilizar una clase que se llama IterTools. ¿Listo? Dentro de IterTools, que pues trae muchos métodos para resolución de problemas en Python, pues existe uno que se llama Chain. Chain simplemente lo que hace es crear cadenas de listas a través de una operación. Es decir, que yo puedo, pues digámoslo así, entre comillas, aplanar un poco las dimensiones que existen dentro de estas sublistas y solamente crear una lista grande con todos los elementos. ¿Cómo lo hago? Entonces, voy a crear aquí simplemente en samples, que va a estar compuesta por una lista completa de los elementos de las cadenas internas de estas sublistas. ¿Y qué necesito? Entonces llamo a chain, que es este método que estoy haciendo acá, e internamente voy a hacer las conexiones de las operaciones internas entre listas. Entonces llama jpred. ¿Listo? Esto sería la lista global de todo. Esa sería como la lista general de todos los valores a final de cuentas. Pero entonces voy a simplemente capturar el número de total de dígitos. Por eso lo voy a llamar el len para que me capture todos los dígitos que hay dentro de esta lista, que es todos estos valores que están acá, que finalmente deberían ser una cantidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos finalmente, ¿no? Entonces, por otra parte, pues lo que haría es utilizar la misma lógica que tengo acá arriba, pero pues es obteniendo finalmente los valores que son estos, pero pues en una lista grande. Entonces para JPred y tanto para JTrue. Eso es lo que estoy haciendo acá. Y dado el caso, hipotéticamente, pues que no sea, por ejemplo, una, una lista de listas, entonces sí podría llamar a nsamples como lo tenía previamente en la lógica que tenía en la parte de arriba. Y después, pues sí ejecutaría muy similar la lógica que tenía previamente, que es esta de aquí, que ya tengo la corrección del error que tenía acá en la parte de acá arriba. Ya lo miramos ahorita muy específicamente más en detalle, pero pues acá está la implementación. Creo que tenía un error en alguno de los paréntesis, pero que ya está solucionado. Entonces, eh, voy a crear un return, finalmente un return value, que sería finalmente toda esta lógica implementada, que debería garantizar tanto estas dos estructuras que tengo aquí. ¿Listo? Entonces voy a llevarme a estos dos señores. Voy a llevármelos por abajo. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es, bueno, voy a llevarme este a ejecutarlo. Este de acá serían estos valores. Lo ejecuto. 0.375. Si nos vamos aquí, pues vean que pues aquí ya se corrigió el error, que es este valor que tenemos acá. Por ahora voy a ejecutar este siguiente, que debería dar, debería dar esta aproximación de 0.78. Lo ejecuto y pues el resultado es el que es. ¿Sí ven? Entonces, esto lo traigo simplemente de ejemplo, pues porque el reto del mismo Scikit-Learn me lo imponía. ¿Listo? Entonces, por eso era necesario implementar una lógica adicional, pues que no es necesariamente a través de las operaciones con NumPy se iba a resolver, ¿vale? Era básicamente por eso. Ahora, en estos 12 minutos restantes, la idea ahora es que resolvamos un reto eh, donde ustedes pues intenten hacer esta misma aplicación de lo que acabamos de hacer, pero pues con una función que no hayamos visto. Es muy sencillo, pues la idea es que la intentamos resolver en estos 12 minuticos que tenemos acá. Entonces, denme un segundo, yo les paso acá la función. La función se llama el cross entropy, la entropía cruzada. Y la idea entonces es que calculen, o más bien, hagan esta función en Python y hagan la operación
con unos valores que les voy a pasar ahorita por el chat. Y en esos 12 minutos pues lo intenten resolver y el primero que lo resuelva pues tiene, digamos, una bonificación. Estos son los valores. ¿Listo? Entonces, Gabriel, creo que tienes una pregunta. ¿Qué creía que cuál era el error de la MS de arriba, profe? Ah, ¿lo encontraste? Creo que sí, creo que no, pero ese no, sino había uno más arriba, ¿cierto? El que primero habíamos hecho, ese. Sí, este. Veamos acá. Aquí está el coso. Sería mover el exponente, el del 2 un paréntesis hacia la izquierda. Ah, no, sí, obvio. Por eso te digo, debe ser algún problema que tenía acá en alguna aplicación de alguno de los paréntesis, de acuerdo. No, bien, bien hecho, Gabriel. Creo que al otro lado, hacia el otro lado, profe, creo que hacia adentro, pues. En esta parte de acá, démoslo aquí, pues. Decir acá. Sí, me parece. Echémosle fuego a ver. Ah, Echémosle uf. fuego a ver qué ondas. Listo, no era eso, mister. Precisamente lo capturaste. Listo. Súper, gracias. Bueno, intenta resolver este en un momentico, ¿vale? Por favor. Sí, sí. Vamos a ver. Está como. No es sencillo, es sencillo. Recibe dos parámetros, que es los que acabé de pasarles por el chat, que es la y la p. Eh, eh, aplica sumas y el logaritmo y ya el resto ya es lo que es. El resultado debería darles esto.
Creo que Jairo lo tienes. Sí, profe, ahí lo puse el nombre de la variable, pues ahí me lo perdonarás, es la costumbre. Ah, no, no hay problema. Si quieres, nos lo puedes ahorita mostrar por pantalla. O bueno, pues si Uf, me quieres, encantaría, pero bueno, yo, si quieres, yo te lo dicto, pero es que si comparto me caigo. no, tranquilo, yo lo hago, no hay lío. Entonces, esta es la propuesta que tienes. Entonces, crossbow Javes, no para nada. Yo me acuerdo, de hecho me acordaste cuando yo iba a clases de algoritmos 1. No, no sabes cómo yo declaraba los nombres de variables antes. A ver, entonces tenemos una sumatoria de 2y multiplicado nplog. Entonces, ajá, listo. Aquí lo único que quedaría faltando es el tema de la función, ¿no? Pero bueno, vamos a ejecutarlo a ver. Entonces acá tendría Hay que y. cambiar así, eso iba a decir, que hay que cambiar a y. Ujú. Entonces dice que aquí hay un problema. Un tema de broadcast. Entonces, tal vez nos quedó faltando una operación con NumPy. Dale una miradita, todavía quedan unos minuticos. Creo que no es por la A, es porque la A es Ah, ajá, ¿qué te faltó aquí? ¿La P? aquí ajá, y a la A sería la P nuestra. Menos 482. Te faltó un menos. Que está aquí. Y al principio sí. Bueno, pasa nada. Ajá, 482. Sí, está bien. Vámonos a una prueba con otro. Voy a probarlo con. Pues no es que no crea, pero vamos a hacerlo. Entonces, y listo, unos 0.4. Perfecto. Listo, Mr. Jairo. Entonces, bueno, primero que todo, pues felicitarlos a todos, pues me parece que pues de cierta manera me gustó la participación, tanto de Gabriela, de Jairo, pues todos los que han estado aquí presentes también. Pues Jairo, pues, y también pues esperaría también Gabriel, me escribe por interno, la idea es que pues gana una bonificación de pues una exoneración del próximo laboratorio, pues por su participación. Entonces, me escriben por interno cuando ya vayamos a hacer el desarrollo del próximo laboratorio, ¿listo? Bueno, les agradezco a todos pues por estar aquí presentes. Esperaría pues generar dinámicas de la misma forma. Y nada, pues desearles lo mejor que resta del resto de la noche. Les agradezco pues por participar. Muchas gracias a todos. Listo, profe, No, profe, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Muy profe. bien. Hasta luego. Listo, vale. Profe, Gracias. ¿te podría Gracias, hablar? Profe, te quería preguntar, ¿tenías 10 minuticos, un espacio para hablar sobre el proyecto? Sí, ¿Está dame un posible? segundito, detengo aquí la grabación.